Hace un par de meses os hablé de un microordenador que me llegó desde la lejana China y que se llamaba Orange Pi 5. Este era una placa al descubierto que tenía todo lo necesario para usarse como un ordenador convencional en el que se podían ejecutar sistemas operativos Linux e incluso Android. Sin embargo, a nivel de hardware tenía algunas carencias de serie. Por ejemplo, no incluía Wi-Fi o Bluetooth, había que comprar un módulo aparte. Además, tampoco tenía una absoluta barbaridad de puertos de entrada y salida. Así que el fabricante ha lanzado un producto similar pero con más conectividad, ya que fijaos como a simple vista esta nueva Orange Pi 5 Plus es un poco más generosa en tamaño al tener más puertos físicos. Contamos con más pines de entrada y salida para proyectos de electrónica. En dichos pines podemos conectar sensores, pequeños actuadores, LEDs, etcétera, etcétera. También tenemos más HDMIs, incluso uno de ellos es de entrada. Esto significa que podríamos convertir este microordenador en una especie de capturadora para enchufarla a una cámara o una videoconsola y almacenar o retransmitir lo que estamos visualizando. También ofrece una mejor conectividad a Internet, ya que ahora hay dos puertos Ethernet a 2,5 GHz. Hay mejores conexiones para poner memoria interna en el dispositivo. Podemos poner módulos del tipo MMC que no son muy rápidos, una tarjeta microSD o un SSD NVMe en este puerto que os señalo. Eso sí, al igual que la Orange Pi 5 que ya probé, no tenemos Wi-Fi por defecto. Si lo queremos, tenemos que comprar un módulo compatible con Wi-Fi 6E que vende la marca. Y hablando de comprar, este mini PC ahora mismo en su versión de 16 GB en AliExpress sale por unos 150 euros y en su versión de 8 por unos 125 euros. Precios que bajo mi punto de vista podrían ser mejores, ya que hablamos solo del microordenador. Tendríamos que comprarnos todavía el adaptador de corriente y algún tipo de memoria interna porque por defecto no tiene. Es decir, que se nos quedaría en total al coste de la famosa Raspberry Pi 4 que subió tanto de precio por falta de stock. Lo bueno es que esta Orange Pi 5 Plus es significativamente más potente que una Raspberry Pi 4. Prueba de ello es que es capaz de mover con más soltura sistemas operativos tradicionales gracias a su procesador y gráfica Rockchip 3588. Lógicamente, los sistemas operativos los tenemos que instalar nosotros mismos cuando nos llegue la placa, y por ello la marca nos ofrece varios basados en versiones de Linux. Entre todos ellos, por familiaridad y facilidad de uso, he escogido un Android que han adaptado para que funcione al estilo de un sistema operativo de escritorio tradicional. Para instalar dicho sistema tenemos un manual del fabricante que lo explica paso a paso, pero básicamente es descargar un fichero de 1 GB y quemarlo en una tarjeta microSD a través del programa que veis en pantalla. Por cierto, también sería posible instalarlo en un SSD. Una vez que la memoria esté preparada, la colocamos, enchufamos el dispositivo con un adaptador de corriente junto a los accesorios que queramos y ya solo tenemos que esperar a que se cargue el sistema operativo. Al arrancar tendremos un escritorio que esconde detrás una versión de Android, concretamente la 12, tal y como veis en pantalla. Con el primer inicio se me actualizó automáticamente, así que parece que de momento la marca le está dando soporte. Por otro lado tenemos muy pocas apps preinstaladas, pero contamos con la más esencial de todas, el Google Play, para que nosotros nos descarguemos lo que queramos. También es interesante ver cómo las aplicaciones se abren en modo ventana, lo que significa que podemos tener varias simultáneamente como en un Windows o Linux. Por cierto, ahora mismo el dispositivo está sacando imagen en resolución 4K, pero la teoría dice que podría llegar a manejar hasta resoluciones 8K, tal y como nos indica el fabricante en su web. Sin embargo, el sistema por el momento no va fino, hay tirones y alguna que otra app ha tenido que forzar su cierre porque no respondía en tiempo y forma. Es decir, estamos ante un software al que le queda mucho recorrido para ser fluido y usable al 100%. Pero recordad que tenemos todos estos sistemas operativos disponibles para ser instalados en la placa, e incluso hay desarrollos de terceros que no dependen directamente del fabricante. Además, una de las cosas que me alucina de estos pequeños ordenadores es su consumo energético. Pensad que ahora mismo reproduciendo un vídeo de YouTube de este canal está consumiendo menos de 5 vatios. Una absoluta locura porque tiene un gasto energético que está por debajo de muchísimas bombillas LED que se venden actualmente en el mercado. Pero es que incluso jugando y emulando videoconsolas clásicas seguimos con un consumo ridículo. Por ejemplo, en este momento estoy jugando al mítico Mario Kart de la Nintendo 64 con un mando de la Xbox 360 que he enchufado directamente a uno de los puertos USB de la placa. Y aún así, seguimos por debajo de los 5 vatios tal y como indica el medidor. Es decir, que la relación potencia-consumo energético es sencillamente espectacular.
Por este motivo te encuentras por internet a muchas personas que les encanta el mundo de la electrónica y la informática haciendo proyectos con este tipo de máquinas. De hecho, estas placas son interesantes cuando muchas personas comparten sus creaciones, ya que de este modo las podremos replicar fácilmente nosotros mismos. Pero ojo, no todos los microordenadores tienen el mismo nivel de desarrollo. Aquí las reinas indiscutibles son las placas de Raspberry. Hay infinidad de proyectos descritos paso a paso para ellas. Con las Orange Pi no estamos a ese nivel, pero hay material y cosas que podríamos hacer. De hecho, uno de los métodos que tengo para verificar que realmente un microordenador de estos es popular es irme a las páginas de diseños 3D para imprimir, para así buscar en ellas qué ha hecho la gente a nivel de carcasas y estructuras. Mirad, si pongo Raspberry Pi hay de todo, incluso diseños 3D para usarlas con una pantalla y transformarlas en una especie de Game Boy. En cambio, si nos vamos y buscamos Orange Pi, el número de resultados disminuye, pero aún así hay cositas. Por ejemplo, un usuario ha diseñado esta carcasa para tener protegida su Orange Pi 5 a la vez que la tiene bien ventilada. También me he encontrado con este otro diseño para colocar varios microordenadores y hacer un clúster, es decir, para aprovechar la potencia de cómputo de varias placas y poder hacer tareas más demandantes. Pero insisto, hay menos material que en el caso de Raspberry. Obviamente, si instalamos un sistema Linux como Ubuntu en la Orange Pi 5 Plus o en la Pi 5, a nivel de software se nos abre un mundo casi infinito de posibilidades. Podemos crear un servidor para descargas, para reproducción de contenido multimedia, un servidor para una web casera, para crear una especie de NAS, etcétera, etcétera. Son productos con mucho potencial, pero tened siempre en cuenta que no son dispositivos que te lleguen a casa y solo los tengas que enchufar. Hay que investigar y pasar horas realizando configuraciones y ajustes. Si te gusta eso, puede ser una buena máquina para ti. Pero si no, no gastes tu dinero ni pierdas el tiempo. Ahora quiero que vosotros participéis y que me digáis si os gustan este tipo de ordenadores. ¿Tenéis alguno? ¿Te lo comprarías? Dímelo en los comentarios porque me interesa muchísimo saberlo. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.